Doctor Fernández, ¿en qué grado y cuántos años tenías cuando se realizaron los walkouts de hace 50 años? Tenía 18 años. Yo participé en los walkouts en el grado 12 en la escuela Lincoln High School. ¿Qué te motivó a participar en esas movilizaciones? Me motivó porque yo estaba involucrado en el movimiento chicano. Eso quiere decir que yo quería aprender mi lenguaje, quería aprender la cultura, la historia de nuestra comunidad y nuestra raza. Y eso me motivó porque a ser alumno en la escuela Lincoln High School no teníamos los libros, los textos, no teníamos las clases bilingües en ese tiempo para aprender nuestra cultura. Y también en el Chicano Movement estábamos involucrados y luchando por nuestros derechos, luchando contra el racismo, luchando por una educación mejor, luchando también contra la brutalidad de las policías. Doctor Fernández, ¿cuál era la situación de los estudiantes latinos, mexicanos y mexicoamericanos en ese entonces? En ese tiempo, 50 años pasado, en la Lincoln High School preparatoria en Los Ángeles, teníamos una situación donde había mucha discriminación en términos de programando los alumnos en clases nomás para trabajar en fábricas. En inglés se dicen como wood shop, metal shop, auto shop y print shop. Y muchos de los alumnos no nos dieron la oportunidad, los consejeros, por la información para ir en las escuelas, colegios, en las universidades, y era discriminatoria porque muchos alumnos tenían la habilidad para mejorarse y tomar estas clases académicas, pero porque tenían la idea los consejeros y los maestros que un alumno mexicoamericano no tenía la habilidad y que la cultura y que el lenguaje eran barreras y nos estaban haciendo daño. Por eso no teníamos los grados o teníamos la capacidad para ir a los colegios y a las universidades. So, en ese tiempo hubo mucha discriminación y también no nos permitieron hablar español en las clases. No teníamos maestros mexicoamericanos o chicanos, o si teníamos unos maestros mexicoamericanos o chicanos, no tenían la conciencia, no hablaban español, no nos trataban como parte de una familia, querían nomás excluir las experiencias de la comunidad y la cultura. Y también no tenían clases bilingües, biculturales para hablar en español y también clases en la historia y la cultura. Y, no teníamos clases y también no teníamos los textos, los libros para aprender las contribuciones de nuestra gente. ¿Qué porcentaje había de estudiantes mexicoamericanos, mexicanos y latinos? En ese tiempo, el porcentaje de mexicoamericanos en las escuelas que tuvieron las huacas era como 90%. ¿Cuál era la situación de los estudiantes y de la educación? Pues como dije, hubo mucha discriminación. Muchos de los alumnos no estaban dando información los consejeros para ir a aplicar a los colegios y las universidades. La idea de ellos, de muchos de los consejeros, de los maestros, era que estos alumnos, el mejor currículo o el mejor trabajos para ellos es trabajar en fábricas,
y los hombres tenían muchas clases de industrias en las escuelas, y para las mujeres las clases eran clases para cocinar, para cuidar niños, para ser secretarias, pero no eran clases donde iban a ir al colegio, eran clases nomás donde iban a mantener una familia cocinando, cuidando niños. ¿En qué escuelas se iniciaron los walkouts? Los walkouts, las escuelas que salieron a los walkouts en el principio eran las 5 escuelas en el este de Los Ángeles. Las escuelas eran Lincoln, la preparatoria Lincoln, Wilson, Roosevelt, Garfield y Belmont. Y cuando esas escuelas salieron del mes de marzo 1968, hubo más escuelas que después, como San Fernando High School Preparatoria, como Montebello Preparatoria, como North Hollywood Preparatoria, como Venice Preparatoria. So, en el principio eran las escuelas primarias en el este de Los Ángeles, preparatorias, pero después más escuelas se metieron en los walkouts. ¿Quiénes eran los estudiantes precursores del movimiento? Pues hubo muchos líderes de los walkouts, y el líder, el maestro, que era mi maestro también, el líder de los walkouts, en mi opinión, era el maestro Sal Castro. Ya murió Sal Castro como 3 años pasado, pero él era el mero que organizó los walkouts, y este maestro tremendo nos estaban dando ideas y introduciéndonos a los problemas del México americanos, y muchos alumnos como yo no sabíamos que existieron estos problemas, que estas escuelas como Rosa, Lincoln, Garfield y Belmont y Wilson se llamaron escuelas mexicanas, o Mexican schools, o industrial schools, y pensábamos que todas las escuelas eran como la escuela donde yo fui a Lincoln, pero no, la resto de las escuelas en el distrito escolar de Los Ángeles eran muy diferentes, con más recursos y también más oportunidades a ir al colegio. Doctor Fernández, pero también te quiero decir que hubo muchos líderes de alumnos, como Freddy Reséndez de la Lincoln High School, como Paula Cristóstomo de la Lincoln High School, como Bobby Verdugo, como Layoli Flores, y luego hubo también en otras escuelas como Henry Gamboa, como John Ortiz, como Mita Cuarón, y otros más que hubo muchos, pero esos eran los principales alumnos. Concretamente, doctor Fernández, ¿qué pedían los estudiantes al distrito escolar? Pues había una lista de como 32 demandas, y primero la lista era 55, pero el distrito escolar de Los Ángeles nomás se concentraron en las 32 demandas, y una de las demandas muy importantes era que necesitamos información, o necesitamos consejeros que nos iban a dar información para aplicar a los colegios, porque no había muchos alumnos en ese tiempo en la escuela Lincoln donde iban a ir al colegio. Era un grupo muy pequeño, y también queríamos clases bilingües, biculturales. También queríamos nuevas escuelas, queríamos 5 nuevas escuelas preparatorias en ese tiempo, y también queríamos en las clases de ocupaciones, vocational classes se dicen, queríamos tecnología más alta, porque las máquinas eran muy viejas, pero quiero decir que la falta de dar información y ir al colegio de los consejeros era muy importante, porque como el consejero mío, él no me dio información sobre ir al colegio, a la universidad, o no me dio información de cómo iba a mejorar mis grados.
Yo estaba metido mucho en los deportes en ese tiempo porque la escuela Lincoln es muy famoso. Es muy famosa esa escuela en los deportes. Esa escuela tiene una historia muy, muy larga de tener programas para deportes y muchos famosos alumnos salieron de esa escuela ir a participar como se hicieron como Dodgers y cosas así. Pero la énfasis era para no hablar inglés, a simularnos nomás para ser americanos, pero no hablar el español, no saber de nuestra cultura o el lenguaje o la historia, porque muchos maestros, administradores y también miembros de la mesa directiva de Los Ángeles tenían la idea que la cultura, que el lenguaje, que la historia era una barrera, era un problema, por eso no teníamos éxito en las escuelas. Y también una de las otras demandas muy importantes era que queríamos más maestros mexicoamericanos o chicanos, administradores también. Y los administradores y los directores de las escuelas que hicieron los WACAs queríamos más, queríamos administradores los administradores que no eran mexicoamericanos, que deben de aprender la cultura y la historia, y que maestros y administradores que estaban discriminando los deben de correr. ¿Qué consiguieron esos estudiantes, doctor Fernández? Pues ganamos la demanda de obtener más consejeros para darnos más información y aplicar a los colegios y las universidades. En ese tiempo, la escuela como UCLA, la universidad, nomás hubo 45 alumnos mexicoamericanos o latinos. Ahora hay mucho más de alumnos en la UCLA, y eso es por los walkouts. También ahora hay 34% de los maestros en el Distrito Escolar de Los Ángeles son latinos, 38% de los administradores, directores en el Distrito Escolar de Los Ángeles son mexicoamericanos o latinos.